Ahora les invito a compartir el mensaje evangelístico para hoy muy interesante, muy importante, muy reflexivo, titulado El Evangelio Único, llevar la cruz de Cristo. Este título un día me lo relacionó en un sueño, que este es el Evangelio Único, llevar la cruz de Cristo. Poco predicado. ¿Por qué? Porque la cruz implica sufrimiento. ¿A poco le gusta hablar de sufrimiento? La cruz implica renunciar a muchas cosas de este mundo. ¿A poco nos gusta predicar el Evangelio de acuerdo a lo que creemos, pensamos cómo puede ser el Evangelio? Pero hoy día veremos el Evangelio como el Señor lo pensó y lo dio y lo dejó escrito en la palabra de Dios, y donde el único Evangelio, según el Señor Jesús, según la palabra de Dios, también es llevar la cruz de Cristo. Y comenzamos, dice la Biblia, haya pues el mismo sentir en vosotros que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó en ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, eso semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses capítulo 2, versículo del 5 al 8. Dice la Biblia que haya pues en nosotros, los hijos de Dios, en cada cristiano, dice, el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Dice al menos este versículo bíblico para los cristianos. ¿Y cuál es el sentir? Dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Lo que está diciendo la palabra de Dios, cada cristiano tiene que ser obedientes al Señor, a su palabra y a su evangelio bíblico, que como estamos viendo es llevar la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque Jesús fue obediente. Y la Biblia dice que tenemos que seguir las pisadas del Maestro. Somos testigos de Jesucristo, también dice la Biblia. Y estando en la condición de hombre, dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Es decir, así también nosotros. Este es el sentir que tiene que haber nosotros, dice el Señor por su palabra. Ser obedientes hasta la muerte. Y obedeciendo al Señor, a su palabra y al Evangelio de la cruz de Cristo, que implica, como veremos más adelante, renunciar al pecado, a la mundanalidad, a muchas cosas terrenales, también a los placeres terrenales, aún a las riquezas, como también veremos más adelante en el mensaje. Cosas que a nosotros como hombres muchas veces nos desagradan. Pero reitero, el Evangelio es de acuerdo a la mente de Dios, de acuerdo a lo que Dios quiere cada uno de nosotros y como Dios lo dejó establecido. Y por esto, dice, tiene que haber el sentir en cada hijo de Dios, el mismo sentir como en el Señor Jesucristo. Se humilló a sí mismo. Nos cuesta humillarnos muchas veces a nosotros también, nos cuesta ser humildes. Y dice, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. También está diciendo que tenemos que ser obedientes al Señor, sirviéndole hasta la muerte. Porque hay muchos evangelios que omiten esta importante enseñanza, pero en el Evangelio de la cruz de Cristo hay que ser obediente hasta la muerte. ¿Por qué? Porque Jesús, nuestro Señor, fue obediente hasta la muerte, y este es el sentir también que tiene que haber en cada hijo y hija de Dios, según la palabra del Señor, según el Evangelio único, de reitero, de la cruz de Cristo. Y muerte de cruz, fue una muerte terrible del Señor, fue una muerte que pocos han experimentado. Morir da poco. Así fue la muerte del Señor. Es decir, murió sufriendo, padeciendo, y también dice que lo escupían, lo insultaban. Murió en la humillación más extrema, aún siendo, dice, siendo Dios, no se valió de ese título, sino se hizo semejante a nosotros, por amor a nosotros, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero también dice la Biblia que en nosotros tiene que haber ese mismo sentir que hubo en el Señor, en los verdaderos cristianos, ser obediente al Señor, a su palabra, a su evangelio bíblico, hasta la muerte. Es decir, ser fieles también con Cristo, aún en el padecimiento, en el sufrimiento, aún llevando nuestra cruz hasta la muerte. Este es el sentir, dice, este mismo sentir tiene que haber nosotros con Cristo Jesús. Dice la Biblia, y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Hebreos capítulo 5, versículos 8 y 9. Dice, aunque era hijo, por lo que padeció aprendió obediencia. Así también nosotros somos hijos de Dios. Si Jesús un día siendo hijo, el único hijo de Dios el Padre, dice, se hizo obediente hasta la muerte, dice, más nosotros tenemos que ser obedientes también, obedientes al Señor. Y dice, habiendo sido perfeccionado, también el Señor nos va a perfeccionar. Y muchas veces el Señor nos pone cruces también, que se implica sufrimiento, padecimiento,
para perfeccionarnos. Pero ahí donde tenemos que ser fieles, ahí donde tenemos que ser obedientes, aún hasta la muerte. ¿Por qué? Porque Jesús fue obediente hasta la muerte. Imagínense hasta qué extremo llega la obediencia, tiene que llegar la obediencia de aquel cristiano en el Evangelio verdadero, donde tenemos que llevar la cruz de Cristo, porque así lo dejó establecido el Señor. Y dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Es decir, aún en el padecimiento, Jesús fue obediente. Aún en el sufrimiento, aunque sabía que iba a morir, fue obediente. Así también nosotros, aún en el padecimiento, en el sufrimiento, tenemos que ser obedientes al Señor, a su palabra, a su evangelio, y serle fiel al Señor. Y también así alcanzaremos la salvación. ¿Por qué? Porque vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Y cuál es el mandamiento de obediencia? Permanecer en Cristo. Siendo obediente, ¿hasta cuándo? Como estamos viendo aquí, obediente hasta la muerte. De otras palabras, lo mismo que dijo Jesús: el que persevera hasta el fin, este será salvo, hasta el fin de nuestra vida, o hasta cuando Jesús regrese por su iglesia. Y también es un mandamiento de obediencia. Es decir, está en el Evangelio de la cruz, la obediencia es muy importante. Continuamos. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Esto lo dijo el Señor Jesucristo. Lucas 14, versículo 27, para clarificar más todavía que este es el único evangelio bíblico verdadero. El que no lleva su cruz, dice el Señor, no puede alcanzar la salvación, no puede llegar al cielo. Está diciendo el Señor. Es decir, el que no lleva su cruz, que significa renunciar al pecado, a la mundanidad, también muchas veces llevar problemas, cuestas, graves enfermedades, y si por ese motivo nos apartamos del Señor, no seremos salvos. Entonces, eso está diciendo el Señor, que aún en el padecimiento, porque muchas veces el Señor pone cruces sobre nuestra vida, pero ¿por qué? Porque Jesús lo ha establecido así. No en todo lo hace, pero en muchos sí lo hace, y en algunos por tiempos muy largos. Pero aún así, aunque sea así, dice el Señor, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, hay que seguirle, porque muchos en el padecimiento que han tendido en el camino se avergüenzan al Señor, se desilusionan de su evangelio, pero el Señor dice: el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo, no puede alcanzar salvación. El que aún en el sufrimiento, en el padecimiento, no le sigue, no le sirve, y él es fiel, como estamos viendo, obediente. Hay que ser hasta la muerte en el verdadero evangelio de la cruz de Cristo para llegar al cielo. Dice la Biblia: y llamando a la gente y a sus discípulos le dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Marcos capítulo 8, versículo 34-35. Lo estábamos diciendo anteriormente. Dice la Biblia que le dice el Señor a los que le querían seguir, y Dios está diciendo a nosotros: si alguno quiere venir en pos de mí, dice, niegue a sí mismo, tome su cruz y sígame. Negarnos muchas veces a los placeres de esta vida, que para muchos los placeres de esta vida pueden ser agradables, pero muchas veces hay que, en el evangelio, por causa de Cristo, hay que renunciar y disponer nuestra alma, nuestro corazón en consagrarnos, en dedicarnos al Señor, en apartarnos del mundo, de la mundanalidad, de todo lo que nos contamina, porque los placeres del mundo, aunque muchos no lo crean, contaminan nuestra alma, nuestra mente y nuestro espíritu. El Señor nos quiere solamente para Él. Por algo el Espíritu Santo dice que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, hablando de la mundanalidad. ¿Por qué? Porque el mundo está bajo el dominio espiritual del maligno, es decir, es contrario a lo hijo de Dios, una vida en el mundo disfrutando de los placeres terrenales mundanales que apartan de la santidad que exige el Señor a cada cristiano. Y por esto el Señor dice: hay que seguir en pos de Él, negarse a sí mismo y tomar la cruz y seguirle, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Está diciendo que van a haber padecimientos, van a haber sufrimiento, muchas veces en algunos va a estar incluso en riesgo su vida, pero si están en riesgo su vida, abandonan al Señor, se apartan de Él, renuncian a Jesús por salvar su vida, pueden perder su salvación. Por esto dice, nuevamente diciendo el sentido de Dios, tenemos que ser obedientes hasta la muerte.
Aquí, en este tiempo, es fácil servir al Señor, pero en otros países donde hay persecución, donde hay padecimiento, ahí sí que muchos viven cada día llevando la cruz. Y ahí sí que es difícil. Ahí sí que se cumple esta palabra de Dios. Todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Muchos van a negar al Señor, pero van a perder salvación. Que salvarán su vida, pero perderán salvación eternamente. Pero dice que si alguno, por ser obediente a Cristo, por confesar a Jesucristo, pierde su vida, dice, todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, dijo, la salvará, es decir, hallará la vida eterna. Este es el verdadero Evangelio de la cruz de Cristo, donde hay que renunciar incluso, lo que está diciendo el Señor, aún a nuestras propias vidas. Así a este extremo llega en algunas partes, en algunas ocasiones de la historia, el Evangelio de la cruz de Cristo. Para que veamos que a nosotros nos lo ha tocado fácil, pero han habido épocas de la historia y también en países donde esta palabra se está cumpliendo cada día al pie de la letra, porque este es el Evangelio verdadero de la gracia de Cristo, donde hay que llevar nuestra cruz cada día. Continuamos. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme, tomando tu cruz. Pero el afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Marcos capítulo 10, versículo 22. Como estamos diciendo anteriormente, también llevar a la cruz es renunciar a la riqueza. Para muchos es una cruz renunciar a la riqueza, ser rico, como lo fue para este hombre rico. Prefirió su riqueza, prefirió sus posesiones ante la salvación. Así que como estamos viendo, este Evangelio de la cruz hoy día predica el Evangelio de la prosperidad. Por eso Jesús prohibió ese Evangelio, porque es contrario al Evangelio que predicó él, a que había que vivir una vida sobria, justa y piadosamente. Y por esto Jesús, confirmando esto, estaba diciendo a este hombre que tenía que vende todo lo que le dijo, lo que tiene, y dalo a los pobres y tendrás tesoro en los cielos. El cielo, lo que está diciendo, que los tesoros verdaderos del cristiano están en hacer obras de amor, de misericordia, de justicia. Eso te le estaba diciendo. Y le dijo que tenía que seguirle, tomando su cruz. ¿Por qué? Porque él le conocía, él sabía que eso a él le iba a molestar, le iba a afligir, abandonar su riqueza, su fortuna. Y dice él, pero el afligido por esta palabra, porque Jesús dijo que tenía que vender todo lo que tenía y dar a los pobres, no lo quiso hacer. Y dice que, pero afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Es decir, lamentablemente, como estamos viendo aquí, las riquezas alejan al hombre de Dios. Alejan, por eso dice, por muchos por amor al dinero, se extraviaron de la fe también, dice 1 Timoteo capítulo 6. Y así perdieron salvación. ¿Por qué? Porque el Señor nos llama a vivir como Él ordenó en su palabra. Abandonar la mundanalidad, pero también abandonar también los placeres de esta vida y también renunciar, como estamos viendo aquí, la riqueza del Evangelio es sobriedad, es vivir con lo necesario. Nosotros no nos llamamos a ser pobres, a la pobreza, pero sí a vivir sobria, justa y piadosamente. Y así estaremos haciendo tesoro de los cielos también. Pero nuevamente reitero que también renunciar a la riqueza es llevar la cruz de Cristo. Muchos ni siquiera se molestan en predicar este Evangelio. ¿Por qué? No le interesa, no le acomoda su forma de pensar, su forma de ser. Pero nosotros nuevamente tenemos que vivir de acuerdo a lo que el Señor Jesús dejó escrito, porque este Evangelio es el único que va a dar salvación, dice el Señor Jesús también. Trae un día, no otros, hoy día muchos evangelios liberales que no predican que hay que padecer por el nombre de Jesús, que hay que llevar la cruz, pero lamentablemente se han apartado completamente del verdadero Evangelio de Cristo, como estamos viendo, que renunciar la cruz, renunciar a la riqueza, a la mundanalidad, al pecado y a los placeres muchas veces de este mundo también, y renunciar a las riquezas también implica sufrimiento, padecimiento. Continuamos. Y decía a todos, si alguno quiere venir de mí, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas 9, versículo 23. Continuando, dice el Señor, a todos los que le quieren seguir en toda época, dice, hay que seguirle, pero negarnos nosotros mismos, reitero nuevamente, negarnos a la mundanalidad, a los placeres terrenales de este mundo, que
especialmente contamina nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón. Tomar su cruz cada día. Muchas veces, reitero, hay sufrimiento, hay padecimientos, hay tristeza, hay amargura, momentos de amargura, dolor, de tristeza, pero aún así hay que seguir al Señor, aunque sea fiel. ¿Por qué? Porque hay que ser obediente hasta la muerte. Esto también es llevar la cruz de Cristo, obediencia hasta la muerte, hasta el fin de vuestra vida aquí en la tierra, y así estaremos obedeciendo al Señor y agradando al Señor y cumpliendo también con este evangelio bíblico de llevar la cruz de Cristo. Como decía el apóstol Pablo, de aquí en adelante nadie me cause molestia, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas de Jesús. Gálatas 6, versículo 17. ¿Qué marca trae él? Las marcas del sufrimiento. Traía la marca de la cruz de Cristo. No olvidemos que el apóstol sí que sufrió, fue perseguido, fue azotado, ¿qué no le hicieron? Por el nombre de Jesús. Por eso decía, yo traigo las marcas en mi cuerpo, las marcas de Jesús. ¿Por qué? Porque él llevaba la cruz de Cristo cada día. Y aún dice, aún sabía que iba a morir sacrificado, es decir, dio su vida por el nombre de Jesús y no murió de una muerte natural, es decir, llevó la cruz hasta el final de su vida, dio su vida por el nombre de Jesús. Eso es llevar la cruz de Cristo en el evangelio verdadero. Por esto él sabía lo que hablaba, sabía lo que era llevar la cruz de Cristo, llevar las marcas de Jesús en su cuerpo, porque él era la vida de Jesús que se estaba revelando también a él, especialmente del sufrimiento, del padecimiento que Jesús padeció los últimos días de su vida. Por esto la Biblia dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. 1 Corintios capítulo 1, versículo 18, la palabra de la cruz, que el evangelio que estamos predicando hoy día, donde hay que renunciar al pecado, a la mundanalidad, renunciar a la riqueza, estamos viendo aquí, que implica sufrimiento, padecimiento, y implica obediencia al Señor hasta la muerte, aún en el padecimiento, en el sufrimiento. Es locura para muchos, aún cristianos, que no, este evangelio omite, no omite estos versos bíblicos que estamos hablando hoy día, poco se predica. ¿Por qué? Porque a muchos no les gusta escuchar sufrimiento, padecimiento, o no les gusta predicar padecimiento, sufrimiento, o renunciar a las cosas que le agradan a nuestra antigua vida pecaminosa, porque eso muchas veces es impopular, pero aunque sea impopular, va a salvar nuestra alma si predicamos el verdadero evangelio, porque estamos obedeciendo al Señor, que dice que tiene que haber en nosotros, en cada cristiano, el mismo sentir con Cristo Jesús, que fue obediente hasta la muerte, y muerto de cruz, y no le importó sufrir, padecer. Así también nosotros tenemos que padecer por el nombre del Señor Jesús, porque dice que Él nos amó primero. Como dice la Biblia, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando lo propio, se sentó a la diestra del trono de Dios. Hebreos 12, versículo 2. Dice la Biblia que cada cristiano, cada hijo de Dios, tiene que poner el ojo en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. ¿Cuál fue el gozo? Bueno, la Biblia dice que el Señor tiene un atributo que se llama presciencia, conocimiento anticipado de las cosas futuras. Él con toda seguridad vio los millones de millones que se iban a salvar, que iban a alcanzar salvación por el sacrificio que él iba a hacer en la cruz. Por eso dice, por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Pensó en ti, pensó en mi amigo, pensó en tu alma, pensó en mi alma, pensó en que con su sacrificio no iba a arreglar la vida eterna, no iba a librar del infierno eterno, no iba a librar del pecado, no iba a ser sus hijos, no iba a dar una herencia en el cielo eterna. Por esto dice, menospreció lo propio, no le importó el sufrimiento, no le importó la humillación, no le importó nada, le importó más el amor por nuestra alma. Y se sentó a la diestra de Dios, del trono de Dios. Así cuando fue glorificado, volvió al cielo y se sentó como Rey Señor del universo. Y ahora está intercediendo por cada alma, por cada corazón, que oyendo la palabra de Dios, se arrepiente de Dios y le recibe como el Señor, y está dispuesto desde hoy también, se dispone su vida, su alma en llevar este único evangelio de salvación, el evangelio de la cruz de Cristo, el único amigo, amiga, hermano, que si le eres fiel al Señor, salvará tu alma. Mientras aquí vamos a este hermoso mensaje.